¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Sena y yo les voy a hablar del tema de realismo moderado. Primero que nada, ¿qué es el realismo moderado? Una definición más simplificada, por así decirlo, de qué es el realismo moderado, es de que todo lo real, o sea, para que algo sea real, tiene que ser comprobado por algo. Y ese comprobado puede ser un sentido, por ejemplo, que yo lo haya visto, que yo lo conozca, que yo lo tenga. Por ejemplo, yo sé que este cúter existe porque lo tengo y porque lo veo y porque lo conozco y porque hay otra gente que lo conoce. Pero no puedo decir lo mismo de los dragones. Yo nunca he visto un dragón. Y el simple hecho de pensar que esa cosa existe, que los dragones existen, no hacen que existan, no lo confirman su existencia, simplemente hace que yo piense, que yo lo razone, yo diga, hombre, existen. Sí, puedes decir que existen, pero en realidad no existen porque no tienes la manera de cómo comprobar que existen. Entonces más o menos por ahí va el realismo moderado. El realismo moderado fue planteado por Aristóteles. Bueno, sí, él fue el que lo llevó en el concepto del universal, ya que de una manera igual más explicada este sentido es que Aristóteles lo planteó de la manera en que no existe, o sea, no es que no existe el universo, simplemente que es como que cada cosa es individual y tiene sus partes, entonces como tal no es real, sino lo que son real son sus partes. Como por ejemplo, poner un ejemplo es de que decir esa cosa es roja, esa cosa es azul, esa cosa es grande, esa cosa es chica, porque tú lo compruebas. En cambio del universo no se puede decir lo mismo porque no tenemos conocimientos exactos sobre el universo, porque lo único que conocemos del universo es el sistema solar. Entonces, tal vez, y ahí dirás, bueno, pero ahí te contradices porque tú estás afirmando que, no sé, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol, pero tú nunca lo has visto, no lo has comprobado tú. No, pero esa es otra cosa que el mismo realismo moderado plantea, y es que tienes que tener la forma de comprobarlo, no necesariamente sabiendo tú, sino que simplemente tengas la manera de comprobarlo. Ya sea porque hay fotos, hay investigaciones, hay todo este proceso que nos ha llevado a saber que el planeta Tierra gira alrededor del Sol. Aunque yo ni nadie, bueno, no nadie, aunque ni yo ni muchísima gente haya visto este proceso, haya sabido sobre esto, tú lo sabes. Porque se ha comprobado, porque se ha habido ese proceso de conocimiento, vaya. Otro punto importante del realismo moderado es que la percepción no tiene suficiente peso para ser considerado un argumento, para validar que existe o no algo. Porque claro, la percepción es dependiendo de cada persona. Entonces, si una persona percibe algo como, no sé, como bonito, otra persona lo ve como feo. Ahí entramos en este mismo caso del cual lo platicamos la otra clase, que fue sobre la belleza, que la belleza en realidad es subjetiva, porque en realidad para lo que algunos es muy bonito, para otros no es tan bonito. Esto lo vimos en, creo que era Hobbes, no era Hobbes. No me acuerdo bien el filósofo que lo planteó, pero lo platicamos una clase en la cual tuve que exponer acerca sobre ese tema exactamente, en el cómo en realidad la belleza depende mucho de la gente, entonces no es como que existe una idea. Entonces ahí mismo viene el tema de la percepción. La percepción, si yo percibo algo de alguna manera, no necesariamente la otra persona lo tiene que percibir percibir de la misma manera en que yo lo percibo. Ahora, entramos a lo de pensar y conocer. Pero primero vamos a hacer primero el tema es pensar cómo pensar. Y el otro es de conocer, vaya. Pero primero vamos a hacer la comparación. ¿Qué es pensar y qué es conocer? Conocer es tener el conocimiento sobre algo, saber que algo hay. Saber sobre un tema, saber matemáticas, saber tal cosa. El pensar es el poder contar, el poder saber, ¿sabes? Poder desarrollar esa idea, más no conocer.
Y ahora, cómo pensar, es exactamente eso mismo, de una manera pura de cómo tenemos que llegar a pensar, a saber la verdad, y cómo con nuestros conocimientos y con nuestros sentidos, porque es algo importante que los sentidos sí pueden entrar en algo como un argumento, que aquí es interesante porque los sentidos entran como un argumento para conocer algo, pero la percepción no. Entonces aquí hay un poco de contradicción en ese sentido, porque es como hasta cierto punto los sentidos pueden ser de percepción. Los sentidos son perceptivos. Porque tú normalmente dices, oye, esto se me hace muy salado, pero a otra persona se le puede hacer muy salado, puede que no sea tan salado. Pero también ahí entran cosas como cómo has adaptado tu paladar. O sea, en el tema del salado, vaya, si tú eres una persona que come mucha sal, no se te va a hacer salado. Pero si eres una persona que come poca sal, se te va a hacer salado. Pero ahí también es que esa es la cosa, y por eso es un tema tan diverso, y por eso lo escogí, porque es un tema muy grande, abarca demasiadas cosas. De hecho, se mete en el mismo tema del universo. O sea, Aristóteles en su tiempo había conocimientos, sí había conocimientos, pero no eran nada comparados con los conocimientos que tenemos ahorita, y estaban cuestionando sobre la existencia de más allá del universo, sobre qué tan real es el universo y cómo podemos comprobar que el universo es real. Y cuando hablamos de universo no hablamos sobre cosas como el terraplanismo y cosas así, ¿sabes? Hablamos de cosas más concisas. Pero bueno, ya mi conclusión final sobre la clase en general, sobre la clase de formación de ser universitario y cómo planteamos este mismo tema en la clase, se me hizo muy interesante. Se me hace muy interesante. En realidad las clases son muy buenas, son muy interesantes porque son, o sea, como que el profe le intenta hacer dinámica en el sentido de que luego mete ideas suyas o vivencias suyas o cosas suyas, o por ejemplo experiencias propias de él, pues sí, sus experiencias propias, las experiencias propias de él y cosas así. Entonces por eso es muy interesante. También se me hace muy buena la idea de que hagamos trabajos en equipo y que luego los tengamos que pasar a exponer, porque así nos abre un poco más la vista a todo eso, al tema de eso. Entonces como que nos sumerge más en el tema. Pero el problema es que, claro, hay que tener en cuenta que esto es humanidades, esto es filosofía, y la filosofía no es un tema. Literalmente hay carreras de filosofía, y una carrera dura 4 años, 4 o 5 años, ¿no? Una carrera de filosofía dura 4 o 5 años. No puedes enseñar tanto de filosofía en un semestre. Por eso siempre los temas los vemos muy como por arriba y no nos sumergimos tanto en ellos, porque no nos da tiempo. O sea, literalmente nada más vimos 4 unidades. Claro, cada unidad con su subtema, pero nada más vimos 4 unidades. Pero claro, porque es tan grande, o sea, la filosofía es meterse tanto y pensar tanto que no lo podemos ver nada más en un semestre.